Les damos la más cordial bienvenida a este seminario Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Sostenido de los Países en Desarrollo, el caso de América Latina. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy con una conferencia magistral con el título Ciclo Económico y Política Fiscal, alternativas para consolidar una postura fiscal contracíclica, a cargo del doctor Eduardo Ramírez Zedillo. Me voy a permitir leer algunas líneas de una semblanza bastante amplia, para no quitarle mucho tiempo. El doctor Ramírez Zedillo es licenciado en Administración y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Economía con estudios en Derecho. Cuenta con posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Virtual Tributaria y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su experiencia profesional es bastante amplia, tanto como académico como en el sector privado como en el público, y ha participado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Servicio de Administración Tributaria y en el Departamento del Distrito Federal. Cuenta con una destacada y activa participación como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UNAM, en las Facultades de Economía y Contaduría y Administración. Tiene una gran serie de producción, una producción amplia, y tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Su producción científica es nada menos que 27 artículos de investigación, 13 capítulos de libros y 23 artículos de difusión, además de 60 ponencias y participaciones en eventos académicos. No tomamos más tiempo de la exposición y le damos la palabra al doctor Eduardo Ramírez. Gracias. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría darle las gracias a la doctora Basilio por la invitación, al Instituto de Investigaciones Económicas y a ustedes por estar aquí presentes. Desde que me realizaron la invitación para venir al seminario, me pareció una propuesta bastante interesante, ya que estos temas de política fiscal y sobre todo buscar que la política fiscal pueda ser un instrumento de política contracíclica es sumamente necesario en nuestros países. Históricamente, como voy a tratar de dar una idea en la presentación, la política fiscal había sido sumamente procíclica, ¿verdad? Sobre todo desde quizás la crisis de deuda que tuvimos en Latinoamérica, que se obligó a ciertos esquemas de operación de política que nos llevaron a ese resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa condición procíclica de la política fiscal? Pues básicamente una situación de crecimientos no sustentables, no suficientes para la población, una condición de degradación de la sociedad vista desde la distribución del ingreso, vista desde la condición del incremento de la pobreza, ¿verdad? Y sobre todo la presencia constante de la inflación. Nuestra preocupación básica en muchos países latinoamericanos es el elemento inflacionario, y el punto interesante es que mientras sigamos con una política procíclica, ese va a ser nuestro esquema de preocupación constante y relevante. Bueno, la presentación que vengo a realizar es una connotación rápida del entendimiento de lo que es el ciclo económico, ¿verdad? Sucinta. Una lógica de la relación que tiene este ciclo económico y la política fiscal, alguna matización de lo que pasa en el caso de México y alguna propuesta que se tiene sobre la idea de cómo lograr que esa política fiscal pueda ser contracíclica de largo plazo. La propuesta básicamente no es algo nuevo, ¿verdad? Diría Paul Krugman que parte de hacer propuestas de política económica novedosas es regresar a leer los libros de antaño, ¿verdad? Y esta condición de regresar a los libros de antaño nos lleva a pensar en propuestas de corte keynesianas, pero más elaboradas, como lo hacía Hyman Minsky, un viejo profesor, gran amigo de esta universidad.
y que tiene que ver con la lógica de la inversión pública y el esquema del gobierno como empleador de último recurso. Bajo estas dos prerrogativas, uno podría garantizar de forma suficiente, ¿verdad? Porque no hay una garantía absoluta de que la política fiscal pudiera resultar contracíclica. Bien, veamos como inicio, ¿verdad? Tres elementos. Los países en vías de desarrollo mantenían posturas fiscales procíclicas al término del siglo pasado, como les he comentado, en su generalidad. ¿Ok? Esta condición de prociclidad básicamente se daba por el lado del gasto público. Por otro lado, en el nuevo siglo, lo que podemos denotar es la condición de una reducción de la prociclidad de la política fiscal en los países latinoamericanos, o incluso en algunos casos una condición de políticas decididamente contracíclicas. Por otra parte, ¿verdad? Podemos pensar en ese cambio de fisonomía que se da sobre todo por el auge en el crecimiento que tuvieron estos países al inicio de el nuevo siglo. Derivado mucho este auge por los precios de las materias primas que se denotaban a nivel mundial, ¿no? El precio del petróleo, el cobre, la condición del gas natural. Llamo su atención sobre esta gráfica que se denotan 10 economías como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela. Es el PIB per cápita de cada uno de ellos para diferentes momentos. La raya azul denota 1980, la raya naranja 1999, la gris 2012 y la amarilla 2017. Ustedes se pueden dar cuenta que al final del día México está... ahí no. Bueno, sí lo ubican aquí, ¿verdad? Sí es notorio. Podrían darse cuenta que en el caso de México tal parece que siempre avanzamos a un mismo rumbo, a un mismo ritmo, ¿verdad? En el incremento del crecimiento. Pero sobre todo llamo su atención al paso que dimos de la raya naranja a la raya gris. Este fue el esquema de los gobiernos panistas que tuvimos en este país. Todo este periodo de panismo, ¿verdad?, se denotó en una condición de atraso económico. Fue un momento en el que la gran mayoría de estos países tuvo cambios cualitativos, saltos relevantes en el mejoramiento de su condición per cápita, a diferencia de lo que hicimos nosotros. Algunos de ellos muy importantes, como el caso de Chile, Colombia, Uruguay, ¿verdad? El caso de Perú también es un caso interesante, pero nosotros entramos en una situación de bajos niveles de crecimiento. Y alguien diría que no es privativo tan solo de ese momento, sino que es una condición constante. Sin embargo, en ese momento todavía fue más marcado, ¿verdad? Pero es más marcado, ¿por qué? Porque algunos países sí pudieron avanzar. Ese avance que tienen estos países en el desempeño económico les permite, a raíz de la crisis de 2008, poder instrumentar políticas contracíclicas que pudieran ser sustentables. Sin embargo, la duración de la propia condición de bajo crecimiento a nivel mundial los llevó a una situación de incrementos de deuda, ¿verdad? Dado el hecho de volver a los esquemas de déficit fiscal. El salto quizás es más notorio cuando nosotros vemos esta condición. De ahí saco a Venezuela, porque Venezuela es un outlier interesante, ¿no? En el periodo de 2012 a 2017, cada año perdían en el per cápita cerca de $1,600, ¿no? Una situación en promedio bastante atroz. Nosotros en este último momento de estos 5 años, ¿verdad?, tenemos un comportamiento relevante dentro de lo poco que se mueve el mundo, me refiero, ¿verdad? Solamente por debajo de Uruguay, por debajo de Perú y por debajo de Colombia, y de Colombia en términos marginales. Esto no quiere decir que nos haya ido bien en esos momentos. Lo que es un escenario interesante es que ahí el esquema de incremento del gasto público fue un hecho evidente que nos llevó también a otras contradicciones significativas. Vean ustedes, ese es el saldo fiscal presupuestal y primario. Y lo que van a denotar es que hasta antes de la crisis de 2008, los países manejaban saldos fiscales, en términos por lo menos primarios,
superavitarios, ¿verdad? Y en algunos casos, en términos incluso presupuestales. Está el caso de Argentina, Bolivia, Brasil. Tal parece que la crisis de 2008 es lo que conlleva una situación de esquemas de política contracíclicos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta condición? La política contracíclica no se genera, no es interesante que se dé en una situación reactiva. La política contracíclica siempre se debe planear, ¿verdad?, en la prosperidad. Cuando se planea en la recesión podría no ser del todo funcional. Y tenemos el caso de Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, ¿no? Como ustedes ven, todos entran en ese ritmo, ¿verdad? Los superávits que empiezan a tener se deben, insisto, al desempeño económico de los años pasados. ¿Qué tenemos aquí? La deuda pública bruta. Ustedes pueden ver que aquí está el riesgo de una situación de haber mantenido durante tanto tiempo los esquemas deficitarios, ¿verdad? Se van al déficit y inmediatamente se empiezan a recrudecer o se empiezan a exacerbar las condiciones de la deuda. Está el caso de Brasil, un caso relevante, ¿verdad? Estamos nosotros con un incremento de deuda importante también, el caso de Uruguay con niveles de deuda altos. ¿Y cuál es el problema con los niveles de deuda? Que las personas empiezan a exigirle a los gobiernos, ¿verdad?, que empiecen a moderar el comportamiento de las finanzas públicas, y esto podría ser un problema porque al final del día no se han sorteado todavía las fases de bajo crecimiento económico y es probable que todavía se necesite cierta presencia del Estado, aun cuando resulta ya poco sustentable. Bien, dejemos eso de lado, ya les platiqué esta parte, ¿verdad?, de que va a ser la presentación. El ciclo económico y la política fiscal. ¿Cómo denotar el ciclo económico? Pues bueno, miren, el ciclo económico es algo que es una realidad, ¿verdad?, y que puede ser visto de una forma muy compleja, tanto como se desee, o de una forma muy simple y sencilla. A decir de Lerner, el ciclo económico es lo que experimenta una economía en la cual no se practica una política de pleno empleo. Este elemento, que es denotado como la corriente de las finanzas funcionales, ¿verdad?, nos da la idea rápidamente de hacia dónde debería de girar una política fiscal contracíclica, cuál debería de ser el gatillo que se dispara para que empiece a generarse una condición de gasto o una suspensión del mismo. Es un control, sobre todo, de la condición del desempleo que nos va a decir muchos elementos relevantes dentro de la economía. Por otro lado, Hansen, un economista de corte también keynesiano, dice: el análisis del ciclo tiende a reforzar la opinión de que una vez de que un movimiento ha comenzado en una dirección, tiende a acumularse y fortalecerse hasta un punto determinado, más allá del cual las fuerzas generadoras se debilitan hasta que se inicia un movimiento en dirección opuesta. Parecería simple, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la fase expansiva? Hasta que se termina e inicia una condición de desaceleración económica, y al igual sigue en la fase descendente, ¿no? Para Schumpeter, ¿qué podríamos pensar? Cada auge va seguido por una depresión y la depresión por un auge, en el mismo sentido, ¿no? Los elementos que lo determinan son las innovaciones y la aparición de nuevas empresas. Las innovaciones que hacen, básicamente, el reemplazo por bienes no perecederos que van a incentivar los vaivenes nuevamente del consumo, la aceleración del desempleo en ciertas industrias. Ese acompañamiento y ese incremento en el rendimiento va a dar por consecuencia la aparición de nuevas empresas, y la aparición de nuevas empresas va a dar por resultado una disminución de la ganancia de las mismas, ¿verdad?, iniciándose así un ciclo descendente. Para Kalecki, cuando se aumenta la demanda de bienes de inversión, se da una ampliación en la actividad inversora, hasta el momento que la demanda de inversión supera el nivel de necesidades de reposición, originando una disminución en los pedidos de bienes de inversión, ¿no? Kalecki es claro, es sencillo, ¿verdad? Y dice: tenemos dos sectores en la economía, dos sectores que tienen dinámicas de consumo diferentes, el sector de bienes perecederos y el sector de bienes de capital. Y en un momento dado, cuando el sector de bienes de capital se satura, ¿verdad?, en ese momento viene una situación de reversión de una fase expansiva del ciclo. Ahora, sabemos qué es el ciclo, sabemos que es una condición que se da en cualquier economía capitalista, ¿verdad? Algunos estudios dicen que el ciclo va de 5 a 7 años, ¿verdad?
cuando se va a experimentar. Y ahora, ¿qué hacer si es que se quiere hacer algo para modular el ciclo económico? Desde la política fiscal, ¿verdad? Y desde el entendimiento del ciclo, ¿qué sería esto? De acuerdo con Schumpeter, si la inflación apresura el crecimiento económico y la deflación lo obstaculiza, la mejor intervención de la política económica consistiría en controlar dichos desequilibrios. ¿Cómo hacerlo? Algunos piensan que se debe hacer mediante la política fiscal y algunos otros prefieren hacerlo mediante la política monetaria, ¿no? Para Lerner, una de las responsabilidades que tiene el Estado es impedir tanto la inflación como la deflación, lo que se podría interpretar como la conducción o administración del ciclo económico, donde no cabe la idea de mantener la estabilidad de las finanzas públicas. El saldo fiscal se consolida como un medio para lograr otro objetivo, que es mantener el equilibrio entre inflación y deflación. ¿Ok? Para una economía neoclásica, al final del día, el fin es la propia estabilidad de las finanzas públicas. Y esto parecería que no es coincidente, ¿verdad? En algún momento, en algún elemento, en el medio, tendría que estar la inestabilidad para que en el fin pudiera estar la estabilidad. Por otro lado, desbalancear el presupuesto durante una recesión es una necesidad práctica, siendo buenas las razones económicas generales para el gasto deficitario durante las depreciaciones. Esto lo decía Myrdal, ¿verdad? Allá por el 1939. Se dan cuenta que había una idea clara, ¿verdad? En qué devenía de qué, después de la depresión del 29. Esto sería, digamos, debilitando de poco a poco cuando las economías empezaron a hacer que sobre todo las economías desarrolladas, empezaron a ser solventes en materia de desarrollo social, ¿no? Y de garantía de todos los derechos necesarios. ¿Cuál es la relación del ciclo económico y la política fiscal? Podríamos pensar que la relación es suponer que la política fiscal va a tener cambios de acuerdo a los movimientos del ciclo económico, ¿verdad? Va a haber una relación importante, relevante, y los gastos y los ingresos van a tener una respuesta a dichos movimientos. Sobre todo, en ausencia de la discrecionalidad, uno podría pensar que la naturalidad de las finanzas públicas en relación al ciclo económico tendría que ser necesariamente contracíclica, ¿no? El problema de la relación es pensar que en los buenos tiempos, es decir, lo que evita que se dé esta condición natural de política fiscal contracíclica es cuando entra la condición discrecional. Y pensar que en los buenos tiempos, ¿verdad?, en tiempos de bonanza, los gobiernos empiezan a ejercer más gasto del que deberían de ejercer y limitan su operación en los tiempos de recesión. Esa sería una lógica normal en los países latinoamericanos, sobre todo antes de la crisis de deuda, ¿no? Y alguien podría decir que eso es lo que llevó a la deuda. Bueno, ese es también un extracto de un planteamiento elaborado por Myrdal. Postura de la política fiscal contracíclica versus la política fiscal procíclica. ¿Qué podríamos esperar? La postura, ¿cómo tendría que ser? La normalidad debería de ser política fiscal contracíclica, ¿verdad? ¿Qué es esta normalidad? Es el ingreso funcionando de forma procíclica, sobre todo el ingreso tributario, y el gasto funcionando de forma contracíclica. Esa es la condición de la postura contracíclica en la política fiscal. Y esta es una naturalidad que nos va a llevar la propia condición del ciclo económico. En los países de bajo desarrollo, ¿verdad?, ¿qué vamos a tener? Que la política fiscal va a ser procíclica, siendo contrario que a la propia naturaleza del ciclo económico. Política fiscal contracíclica en los casos en que las decisiones en materia de política fiscal sigan la lógica económica, independientemente de dónde se den. Lo que lleva a una condición de política fiscal procíclica es cuando la política, los intereses políticos, sobrepasan o se imponen a la lógica económica. La lógica económica nos llevaría necesariamente a una situación de política contracíclica.
La adopción de la postura procíclica comienza en la fase ascendente del ciclo y eso condiciona dicha postura en la fase descendente. El abuso no se da en la recesión, el abuso normalmente se da en la situación de la expansión, ¿verdad?, de la economía. Desajustes principalmente por el lado de los flujos de egreso, como les había comentado, ¿verdad?, más que por la condición de los ingresos, generando una condición de gasto público procíclico. ¿Sale? ¿Cómo podríamos explicar esta lógica que es inherente a los países en desarrollo? Básicamente, nosotros podríamos pensar, ¿qué ocurre cuando se da el incremento del ingreso en el país? En ese momento, la perspectiva de la sociedad es que se debe gastar el excedente y se deben de ofrecer los beneficios para la sociedad, generándose una situación de mayor gasto público en una condición de expansión. Por otro lado, los votantes racionales, con plena información, saben que sus gobiernos son corruptos, ¿verdad? En Latinoamérica, pues, ¿no? Y ante gobiernos corruptos, ¿qué es lo que van a hacer? Con plena información y siendo racionales. No van a dejar que ellos aprovechen el recurso para sus propias causas, ¿verdad?, y sus propios fines. Les van a exigir que una vez que se genere el excedente, ese excedente sea repartido entre los grupos de poder, ¿verdad?, y entre la sociedad. Por otro lado, el gobierno también tiene sus propios incentivos. Los incentivos del gobierno para generar políticas procíclicas están relacionados a que, básicamente, por un lado, la condición o esa sensación de lograr algo que tienen los gobernantes. Por otro lado, la condición de generar empatías en la sociedad, lo que les garantiza generar una situación en una democracia, ganar las elecciones y perpetuarse en el poder. En otro sentido, el mejoramiento del desempeño económico en una sociedad invita a los ciudadanos a pedir menores impuestos, dado que no necesita ingresos del Estado, y a solicitar mejores servicios públicos que siempre irán relacionados al incremento del gasto gubernamental. En todos los casos, ¿verdad?, lo que vamos a tener es que algo que es positivo, que es que la economía entre en una fase expansiva, se convierte en algo negativo, ¿verdad? La explicación en suma tiene que ver con los votantes que ocupan su propia racionalidad. La miopía fiscal de pensar que se puede obtener beneficios de corto plazo sin importar la condición del mediano o largo plazo. Por otro lado, estaríamos pensando en las restricciones crediticias. Normalmente los gobiernos latinoamericanos son gobiernos dependientes, ¿verdad?, de recursos externos. Los recursos externos también funcionan de forma procíclica. Los países que crecen van teniendo altas entradas de divisas, ¿verdad?, a sus economías porque se empiezan a aprovechar de los rendimientos que genera una economía en crecimiento. Una vez que la economía ha denotado que puede entrar en recesión, los capitales se van. Los recursos están presentes cuando un país no los necesita y dejan de estar cuando el país los requiere. Por otro lado, el eterno tema de la corrupción. La corrupción, ¿verdad?, hace que los recursos no se canalicen de una forma adecuada y la corrupción mezclada con la política genera una situación inevitable de una prociclidad de la política fiscal. Por otro lado, uno podría pensar, ¿no?, en un principio deseable de la política fiscal sería algo que se denomina la suavización impositiva. ¿Qué es esta suavización impositiva? Básicamente, ¿verdad?, dejar una política fiscal más laxa, que pueda entrar en una lógica de déficit bajo una situación de recesión y que pueda regresar al superávit cuando la economía empiece a una fase expansiva. Esta situación no se logra cuando se están buscando necesariamente la condición de los equilibrios anuales. Mantener finanzas públicas equilibradas de forma anual no es coincidente con la suavización impositiva, dada la condición de la temporalidad que pudieran tener los ciclos económicos. Bueno, México y el ciclo económico y su respuesta fiscal. Lo que vemos ahí es la determinación del ciclo económico para el Producto Interno Bruto en el periodo de 1980 a 2016.
Y podríamos pensar que en esta determinación podemos ver que de 1980 a 2012 existe una amplia volatilidad de lo que sería el ciclo económico, y después de 2012, ¿verdad? Ustedes lo ven en el último tramo, tal parece que el ciclo económico se vuelve, ¿qué? Muy plano, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto se podría deber a la política contracíclica que establece el gobierno, probablemente. Ahí empieza a operar la condición de la política contracíclica. En los 37 años se pueden observar 5 periodos recesivos correspondientes a la crisis de la deuda de los 80s, la crisis cambiaria y bancaria de los mediados de los 90s y los 2 shocks externos de la primera década del presente siglo. En 37 años sufrimos 37 desaceleraciones o crisis, ¿verdad?, que no habíamos experimentado en la economía, sino el último crecimiento negativo del Producto Interno Bruto lo habíamos tenido por allá de 1931-32, ¿no? Lo que nos da la esencia de cómo cambió el hecho de tornar a una economía más bien de corte neoclásico. Tenemos ahí el esquema de 1980-2016 del gasto primario y, no es cierto, del saldo primario y del saldo presupuestal. ¿Qué podemos ver? Básicamente podríamos ver, quizás no es nada notorio, pero ahí están señalados dónde están las fases del ciclo económico, y lo que podríamos denotar ahí es que en los 3 periodos antes de recesión que tuvo la economía, antes del presente siglo, ¿verdad?, la operación del saldo, tan solo viendo el saldo, podría uno denotar que existe una condición procíclica. En los 2 escenarios que tenemos de recesión, crisis, ¿verdad?, de este presente siglo, la condición de la respuesta fue, en el caso de 2001, 2002, fue menos procíclico, y en el caso de la crisis de 2008 fue ya un movimiento en realidad contracíclico. Lo que podríamos pensar que hay una flexibilización de la política fiscal. Por otro lado, tenemos ahí lo que sería el gasto primario, el gasto presupuestal, los ingresos del gobierno federal y los ingresos de los organismos y empresas estatales. Y podemos denotar ahí de una forma clara dónde se empieza a despegar o dónde se flexibilizan las finanzas públicas. El gobierno mexicano mantuvo durante 1983 a 2007 una condición de superávit primario. La lógica es simple y sencilla, ¿verdad? El superávit primario sirvió para generar una situación de liberar recursos para el pago de los intereses de la deuda y amortizar cierta cantidad de capitales. El gobierno mexicano no sale de la estabilidad de las finanzas públicas por una condición decidida, por una condición proactiva, sale por una condición reactiva ante un escenario y un shock externo. ¿Cuál es el problema de esa condición reactiva? El punto interesante es que la política que se lleva no tiene los efectos suficientes para generar un escenario de ser una política fiscal que resulte sustentable. Todavía estamos ante los embates de una tasa de crecimiento que no es deseable, ¿verdad? Y la propia condición de esa política fiscal que ya venía siendo contracíclica empezó a perder su contraciclidad, y es probable, si la condición siguiera como está y si los pronósticos los dichos del nuevo gobierno se cumplen, de que entremos a una condición nuevamente procíclica de la política fiscal, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente las propuestas de mantener estables las finanzas públicas, y ya decíamos que la estabilidad nos lleva a ese escenario, ¿no? El crecimiento económico y la deuda. Ya les había mostrado que hemos incrementado la deuda bruta más allá del 54% del Producto Interno Bruto para 2017. ¿Y qué podríamos pensar? De 1991 a 2008 el promedio del crecimiento económico en términos reales fue de 2.84%. Después de 2008 en promedio fue de 2.13%. ¿Cuál es el problema? Ahí, 91-2008, hay una condición de estabilidad de las finanzas públicas. No se está generando en realidad aparentemente más deuda,
no deuda de la que se registra, deuda contingente está presente, ¿verdad? Pero al final del día es un manejo cosmético de las finanzas públicas. El problema con esta condición de bajo crecimiento, esta trampa de bajo crecimiento que tiene la economía, es que al final del día el déficit fiscal, las altas tasas de interés a las que nos estamos enfrentando, necesariamente lo que resultan de un bajo crecimiento es una condición de sobreendeudamiento que inmediatamente lleva a ser conservadores, ¿verdad? Y a revertir todo el proceso que se había generado. El esquema, ¿verdad?, de esta condición de un gasto deficitario que no impacta la condición del crecimiento es que no se generan los recursos suficientes para poder sanear la deuda. Y el propio incremento de la deuda va a resultar como la restricción para seguir sobre ese mismo camino. Bien, tenemos el gasto público en proporción del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Qué podemos denotar? Que por un lado hubo incremento, este incremento del déficit, del gasto deficitario por parte del gobierno, estuvo vinculado en dos sentidos, ¿no? Un incremento del gasto corriente y un incremento del gasto de capital. Hasta ahí alguien podría decir que eso es virtuoso y tuvo una condición de mantenimiento por lo menos de la condición del crecimiento económico. Dos hipótesis al respecto serían ¿qué hubiera pasado si el gobierno sigue con una lógica de disciplina fiscal? ¿Se hubiera mantenido el crecimiento? Lo más probable es que no. ¿Qué hubiera pasado si los recursos se hubieran empleado de una forma pertinente, de una forma planificada? Es probable que el resultado hubiera sido un crecimiento mayor. También lo podríamos dejar en duda, ¿verdad? Quizás. Pero ahí tendríamos esos dos elementos. Por otro lado, tenemos ahí el presupuesto, ingresos presupuestales y petroleros como proporción del Producto Interno Bruto, y lo que nos damos cuenta es que también algo que exacerbó la condición del déficit fue la caída de los ingresos petroleros que tuvo el Estado y la necesidad de tornar a una situación diferente de financiamiento como fue la lógica del incremento de la recaudación. Vean ustedes, tuvimos en ese escenario de tributación, tuvimos algunos momentos relevantes, ¿no? Por ahí 2001, el SAT entra en un programa que se llama Cuenta Nueva y Borrón, ¿verdad? Que incrementa en mucho la cantidad del padrón de contribuyentes, que se regularizan ante el hecho de que el SAT iba a obviar que tenían adeudos fiscales, ¿verdad? En 2010 aumentan algunos gravámenes, eso no impacta del todo al incremento de la propia recaudación. 2012 se da una medida que va a impactar de poco a poco y es el pago referenciado. Este pago referenciado es que el inicio de la condición del uso de TICs en la recaudación. Por otro lado, en 2014 se hace obligatorio el pago referenciado, ¿verdad? Y ya para 2016 la recaudación está por el 13.9%. Esta idea de que las cosas se podían hacer y de que no se hacían porque políticamente no era conveniente o porque es mejor vivir de la renta petrolera, nos lleva a pensar que este país desperdició mucho tiempo, ¿verdad?, para poder generar un cambio real en la condición del crecimiento económico y para estar al nivel de nuestros países, de los países latinoamericanos, ¿no? Bien, la postura fiscal ante el ciclo económico. Pero mención aparte, también deberíamos decir que aun cuando la recaudación parece muy alta en el 14%, y lo es, para los estándares que habíamos venido manejando, de todos modos sigue siendo una recaudación baja. ¿Y la recaudación baja qué implica? Que aun cuando en términos de ingresos los tributos sí se comporten de forma ideal, tienen poco impacto en el ciclo económico. Postura fiscal ante el ciclo económico. Evidencia empírica. Chávez et al. 2010, ¿qué hacen? Generan un modelo de balance estructural que hace un análisis de 1990 a 2009, donde determinan de forma clara que hay una situación de prociclidad en los flujos en la política fiscal que se revierte dada la crisis del 2008. Y eso que hace, y eso lo miden mediante un modelo de balance estructural, ¿no?
Y no es el único estudio, casi quien se ha metido a verificar el ciclo económico, ¿verdad?, y la relación con la política fiscal, encuentra los mismos datos de forma sobera o con modelos muy complejos. Ramírez y López, es decir, su servidor y el profesor Francisco López, el modelo de cambios de régimen marcovianos, encontramos relacionados a la política de gasto exclusivamente, dejando de lado los ingresos, encontramos diferentes momentos de relaciones del gasto público y el ciclo económico, denotando que hubo momentos de prociclidad, momentos de gasto contracíclico, ¿verdad? Y un elemento interesante es que al final del día los eventos procíclicos del gasto se fueron aminorando en el tiempo, ¿verdad? Cada vez eran de menor cuantía. ¿Ya estamos en eso? Ay, caramba. Bueno, 10, si no hay preguntas. muy bien, 5 con preguntas. perfecto. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Vean ustedes, aquí hay una, ¿sí se ve? Hay una lógica rápida y sencilla, algo nada complejo, ¿no? Es para denotar un hecho. Tenemos una serie de coeficientes de correlación respecto al ciclo económico, son las variables que tenemos ahí también en el ciclo económico. Es una métrica aceptada y ampliamente criticada por los que dicen que la correlación no es causalidad, pero aun cuando lo mida uno así, dan elementos virtuosos. ¿Qué podemos denotar de estos datos? Me voy a ir rápido porque quiero llegar en realidad a la propuesta. Podemos denotar que el gasto de capital necesariamente empezó a ser procíclico, ¿verdad?, a raíz de la crisis de 2008 de una forma efectiva y suficiente. Podemos denotar que el ISR, para todo el periodo, independientemente de todos los segmentos que se dieran, ¿verdad?, cumple el papel de ser un estabilizador automático, ¿verdad?, y de tener un carácter procíclico. Sin embargo, el ISR, ¿verdad?, en la historia de los datos no va más allá del 4.5, 4.7, 5.2, ¿verdad?, de la condición de los ingresos totales, y el efecto en ese sentido se disminuye o se diluye, ¿verdad? Alternativas de política fiscal para consolidar una política contracíclica. Dos elementos, les decía al principio, inversión y empleo. La inversión relacionada a ¿qué? Normalmente uno pensaría que en una crisis la situación comienza por una situación de desinversión de las personas que tienen el dinero, por una disminución de la tasa de ganancia, ¿verdad? La disminución de la inversión inmediatamente va a llevar a que la economía entre en una situación de recesión y probabilidad de crisis. ¿Cómo se revierte esta condición? Se revierte a través de la inversión pública. El gobierno, de acuerdo con Hyman Minsky, tendría que ser capaz de compensar la caída de la inversión privada con inversión pública, ¿verdad? Pero eso sirve bien para economías desarrolladas. Para economías en vías de desarrollo no solamente hace falta que se detone la inversión tendría que tener ese matiz que le daba Hirschman, ¿verdad? Tendría que tener una capacidad de arrastre. La inversión pública tendría que arrastrar a la inversión privada, generando un escenario ideal de crecimiento. Miren, a mí me gustaría mucho pensar que estas son propuestas del nuevo gobierno, ¿no? Vean ustedes. Se ha preparado un inventario intensivo de posibles obras públicas en el ámbito de los edificios públicos, la construcción de carreteras y las inversiones municipales. Se ha elaborado un programa general de vivienda social en detalle. Se insta a las empresas estatales de producción, ferrocarriles, centrales eléctricas, sistemas de oficinas, postales, minas, reservas forestales, etcétera, a preparar programas anuales de construcción con 10 años de anticipación, cada una dentro de su propio ámbito de influencia, ¿verdad? No desde una determinación centralizada. Se les pide que tengan disponible en todo momento planes técnicos y económicos listos para una acción rápida. La idea es que la próxima crisis no nos atrape por sorpresa. Los planos deben de estar a la mano, las medidas se decidirán con anticipación y el gobierno solo tendrá que presionar el botón para poner la maquinaria en movimiento. Todo es inversión pública, ¿verdad? Mientras tanto, la inversión estatal, que ya haya sido planeada y decidida, se detendrá durante el periodo de auge. No hay que impulsar a la economía si no necesita que se le impulse, ¿verdad? Y esto sería muy interesante, ¿no? Pensar que está presente en nuestros días. Bueno, esto es lo que de acuerdo con Myrdal hacía Suecia después de una caída desastrosa
derivada de la crisis de 1929. La inversión que desea o que debería tener un país para que esta inversión en realidad llevara a una propuesta, a una postura contracíclica, sería la que deriva de la planeación. Aquella que es carente de planeación, ¿verdad?, va a terminar en situaciones como la condición de la línea 12 del metro, el paso express, ¿verdad?, que tenemos para el cruce de Cuernavaca, que constantemente genera socavones, o la condición de refinerías que se quedan tan solo con bardas perimetrales, ¿no? En nada. En ese sentido, es ahí donde no funciona, ¿verdad?, ni en el corto ni en el mediano plazo, el empuje de la inversión pública para la condición del crecimiento económico, y sí sirve como una condición de soporte, ¿verdad? Bien. Gobierno como empleador de última instancia. ¿Qué es esto? Programa que consiste en establecer una demanda infinitamente elástica en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? No hay desempleo. Programa universal para todo aquel que se encuentre, para los 10 de preguntas. Ya para terminar, bueno, para todo aquel que se encuentre sin empleo y esté dispuesto a emplearse. Programa permanente. Ventajas. Funciona como una estabilizadora automática que regula el ciclo económico, empuja a las empresas y trabajadores a la formalidad, coadyuva al redimensionamiento del cambio productivo de la sociedad, conduce a la economía mexicana a una situación de pleno empleo, permite avanzar en la equidad de género y la desigualdad de la sociedad. Un 4x4, ¿verdad? ¿Por qué no se hace? Porque es difícil, hay que planear. Y a México no se le da mucho, ¿no? Aplicación para México, dado un salario de 205 pesos, ¿verdad? Contratación por parte del gobierno federal de poco más de 4.9 millones de personas. Al primer trimestre de 2017 se reportaban ocupados sin ingreso o bien desocupados. Subsidia una población de 21.7 millones que en la actualidad se encuentran ocupadas, pero cuyo egreso es de unos 2 salarios mínimos, ¿verdad? El costo de dicho programa representaría poco más del 50% de los recursos asignados al gasto de desarrollo en 2017. ¿Ok? Probable, posible. La lógica de un gobierno que pone énfasis en el empleo, ¿verdad?, no es una situación que se pudiera salir del presupuesto público, y tan solo habría que cambiar que la esencia de la política social a una política de empleo, que por otro lado el empleo es una política social también, ¿no? Bueno, me voy a quedar aquí sin conclusiones para ver si hay alguna pregunta que se pudiera dar todavía en el tiempo que nos queda. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Eduardo Ramírez. Su ponencia ha sido extraordinaria y, bueno, ha cedido tiempo de su exposición para ver si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para el doctor? Sí, por favor. Un momentito, sí, por el micrófono. Sí, gracias. Profesor, buenos días. ¿Cómo podría México lidiar con la economía informal que a la fecha tiene casi el 50% de la población ocupada, los cuales no reportan tributación por medio de ISR, y ante una política fiscal contracíclica que en épocas de recesión busque aumentar el gasto público? ¿Cómo financiarlo si los ingresos tributarios no están creciendo por parte de generación de empleos formales? Bien, la situación es relativamente simple. Hay quien piensa que la informalidad se da por la condición del bajo nivel de crecimiento, y hay otros que pensamos que la informalidad genera el bajo nivel de crecimiento, y hay otros que son más abusados y piensan que se da un feedback, ¿no? Entre ambos se van retroalimentando. Eso es mejor, ¿no?, para evitar la especulación. ¿Cómo hacer esto? Una de las razones por las que algunos también piensan que hay una condición de informalidad marcada y que impide que el país crezca, tiene que ver con el rompimiento de los incentivos, ¿verdad?, que generan los programas sociales. Muchos programas sociales, quizás, ¿verdad?, es como hipótesis de trabajo, te llevan a que las personas incluso deseen que su RFC no esté en ningún lugar donde lo puedan localizar. Están empleados y aprovechan de la asistencia social. Un programa como programa de pleno empleo, ¿verdad? Fíjate, los 205 pesos son básicamente el salario de un trabajador para tener la misma condición de poder de compra que tenía en los 70s. Alguien dice, qué retrógrada, ¿no?, el profesor que quiere llegar a los 70s. No, es que estamos peor, pues, ¿no? El salario está por debajo de eso. Pero bueno, 205 pesos nos dan más o menos cerca de 6,000 pesos al ¿cómo se llama? Al mes. ¿Hay un trabajador en la formalidad que los gane?
No, esos son los empresarios de la informalidad. No es el grueso. Inmediatamente, si el gobierno te emplea por esto, es probable que dejes la informalidad. Y si el gobierno le da a las empresas, ¿verdad? Aquí hay dos temas diferentes. Obligas a las empresas a incrementar el salario y tú dices, sí, el 0.3% de todas las empresas lo puede hacer sin ningún problema. No, pero esas son las grandes empresas, ¿verdad? Las microempresas no tienen una condición de daño por el incremento del salario mínimo. Yo pensaría que sí. A ellos no les vas a hacer que le paguen el adicional. Tú se lo puedes subsidiar gobierno, nada más porque estén en la formalidad. Y vas a subsidiar a aquellas empresas que técnicamente estén en imposibilidad de incrementar los salarios dado su esquema de ganancias. ¿Ok? ¿Te parece un incentivo suficiente para que algunos decidan ser formales? Podría ser, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Quisiera cerrar con alguna conclusión, algo que hubiera Bueno, las conclusiones eran muy rápidas. Nos damos cuenta de que ha habido un cambio en la postura fiscal de México. Hemos pasado de una situación procíclica a una situación contracíclica. El problema es que esto no va a durar y vamos a revertir en algún momento, de nueva cuenta, ¿verdad?, para tratar de volver a la deuda a una situación más manejable. Menor volatilidad de la actividad económica, quizás esa es la virtud del gasto deficitario que hemos llevado a cabo. Por otro lado, si bien se ha ampliado la recaudación, el elemento deseable es que este país incremente más su recaudación, porque teniendo más ingresos propios se generarían márgenes mayores de la operación de la política fiscal, pero no solo de eso, sino incluso del gasto. Y sería básicamente lo principal. Gracias. Pues, muchísimas gracias al doctor Eduardo Ramírez. Muchas gracias por su presencia. Doblemente gracias porque cumplimos con el horario, no retrasamos la continuidad del seminario. Hacemos un muy breve receso para hacer el cambio de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pensé que me iba a sobrar tiempo. No, es que